Dárselo a Pepe Álvarez, que es el secretario general de la UGT. Señor Álvarez, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y ya primera pregunta, ¿siguen en estos momentos los contactos para conseguir un acuerdo? Sí, siguen los contactos, siguen las reuniones y yo espero que podamos tener un acuerdo en un plazo breve de tiempo. Espero que incluso mañana. Si fuera por ustedes, ¿habría acuerdo en este momento? Es decir, ¿es un tema de las cotizaciones por parte de la patronal o ustedes a esta hora también tienen objeciones a ese cuarto borrador? Bueno, en realidad las objeciones no son de una parte solo, porque finalmente nosotros somos plenamente conscientes de que exonerar cotizaciones representa en muchos casos poder abrir la empresa, poder abrir la actividad de manera normal. Quiero decir que no hay un bloque cerrado en un sitio o en otro. Yo creo que lo que en todo caso hay es debate porque hemos de tener en cuenta que los ERTE son un gran instrumento desde el punto de vista de la recuperación económica. Esta hibernación que hemos hecho ha costado mucho al principio, el segundo acuerdo también ha sido difícil y este no lo es menos porque se trata fundamentalmente de intentar que en la medida en que se recupera la actividad económica del país se vaya recuperando el empleo y se vayan abriendo las empresas. Y hay dificultades, claro, hay empresas que no van a abrir de manera inmediata. Hay empresas que incluso vamos a ver si hasta el mes de septiembre abren o no. Aquí es donde estamos trabajando, pero a mí me parece que hay que darle tiempo a la negociación y que no conviene ahora buscar culpables porque yo espero que esto culmine con un acuerdo en el que yo creo que van a estar y tienen que estar las organizaciones empresariales y las sindicales como hemos estado en los anteriores acuerdos. Vale, pues pensando en los elementos que les unen, podemos decir hasta ahora, todo indica que se prorrogarán los ERTE hasta septiembre incluido, ¿eso sí? Bueno, yo creo que eso con toda seguridad se van a prorrogar los ERTEs hasta septiembre. Con toda seguridad, además, la fecha de septiembre quedará también sujeta a la comisión de seguimiento que se va a constituir y que de aquí al mes de septiembre tienen que ir evaluando cómo se va desarrollando la entrada de los trabajadores y la puesta en marcha de las empresas. Y a la vez también tiene que ir evaluando porque creo que estamos dando por sentado y a mí me gustaría que fuera así, que la pandemia está superada, pero hay que verlo. Depende de si estos brotes que han aparecido los controlamos, si la ciudadanía continúa siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y por tanto continuamos marcando esa distancia personal, utilizando las mascarillas. Todo esto tiene un impacto real sobre la vida económica de nuestro país. Si eso funciona, yo creo que efectivamente vamos a poder dar una solución a aquellos trabajadores y a aquellas empresas que tarden más en incorporarse a la plena actividad. Porque en este momento el principal escollo es quién paga las cotizaciones a la Seguridad Social. Nos dicen que para el Gobierno el problema son los números, es decir, puedo gastar hasta aquí, no puedo pasar de ahí. No sé si les han dicho alguna cifra concreta de podemos llegar hasta aquí, no más. Bueno, ahí efectivamente el Gobierno tiene que gestionar la administración de los recursos que tenemos. Estamos pendientes del acuerdo en la Unión Europea, que creo que representaría un aval importante para el desarrollo de estas políticas, en el sentido que la vida política en España mejore desde el punto de vista del clima. Yo creo que es extraordinariamente positivo. A mí me cuesta mucho entender que haya alguien en España que pretenda que lo que no consiguió con los votos de los españoles lo consiga con los votos conservadores de los alemanes o de cualquier otro país en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, los fondos, los recursos a España tienen que venir sin ningún tipo de condicionante. Estas cuestiones creo que son las que nos van a ayudar también en la propia comisión de seguimiento a ir pudiendo tomar medidas adicionales, porque a mí me parece que este proceso que hemos iniciado tan complicado, si la pandemia
sanitaria la controlamos, tenemos que ser capaces de incorporar a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras que hoy están en un ERTE y las empresas que están nivelladas a la plena actividad. Entiendo que se refiere a esa visión del Partido Popular de solicitar en Europa que haya más vigilancia sobre los fondos. El argumento que dan ellos es que simplemente quieren que se gaste bien el dinero. Entiendo que usted eso no lo compra. Bueno, es que me parece que el Parlamento español es un Parlamento soberano. No se puede pedir soberanía para algunas cosas y negarlas para otras. No se puede decir que uno es patriota para algunas cosas y no serlo para otras. Yo creo que lo razonable es pensar que los fondos tienen que venir a los Estados. Efectivamente, van a venir marcados los criterios de los gastos que se pueden hacer, pero ese no es el problema. El problema es las obligaciones que puedan derivarse de esos fondos. Y lo que es evidente, y los ciudadanos saben, es que si la Unión Europea plantea condiciones, pues va a condicionar nuestro estado del bienestar, como lo hizo en el año 2012. Ahí creo que es donde está la madre del cordero. Y yo lo quiero decir muy claramente. En estos momentos, en los países de la Unión Europea, que no están porque los recursos lleguen libremente a los estados, lo que están planteando es recortar, por ejemplo, el sistema de pensiones en nuestro país. No se puede jugar con los derechos de las personas. Luego no se puede llorar cuando no hemos sido capaces de tener un estado del bienestar, un sistema público de salud en buenas condiciones, porque si viene condicionado los recursos, condicionarán también que podamos hacer frente a estas dificultades que hemos tenido durante la pandemia en los hospitales o en las residencias de mayores. Creo que en ese sentido hay que aceptar que hay un Parlamento que tiene una mayoría parlamentaria, que hay un gobierno que a uno le puede gustar más o menos, pero en todo caso es el que hemos decidido la mayoría de los españoles y de las españolas, y es en ese Parlamento y es ese gobierno el que tiene que marcar las prioridades, que vendrán condicionadas desde Europa, pero vendrán condicionadas en todo caso para desarrollar políticas tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestro país, que, como ustedes saben, nosotros lo hemos dicho en la Comisión de Reconstrucción y lo venimos diciendo cada día, pasa por un gran pacto de Estado en relación con la industria o en relación con el sistema energético de nuestro país. Algunos de los problemas que hoy tenemos en Alcoa, con las empresas auxiliares que trabajan en Alcoa, con Nissan y sus empresas, por poner solo dos ejemplos, creo que tienen que en parte venir recursos de la Unión Europea para poder hacer frente a esta realidad que ya teníamos antes y que ahora se ha agravado con el COVID. Entonces, con respecto a los ERTEs en particular, vemos que estamos muy cerca del acuerdo, que efectivamente hasta el 30 de septiembre. Para que nos quede claro, ¿el principal escollo en este momento serían las cotizaciones a la Seguridad Social o hay algún otro tema más? No hay solo este escollo. Este es uno de los elementos que está encima de la mesa, pero yo creo que durante la negociación en el día de ayer se ha ido avanzando de manera muy importante. No solo se van a mantener exoneraciones por lo que hace referencia a los ERTEs por fuerza mayor, sino que los ETOPs, o sea, los de causas ordinarias, también van a entrar en alguna exoneración. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se está avanzando. Hay porcentajes, hay debates en relación con los porcentajes, pero, repito, hay algunos otros elementos, como puede ser, por ejemplo, qué ocurre con los cerca de 250.000 trabajadoras y trabajadores, que el propio Ministerio en estos momentos ve dificultades para que haya una incorporación de manera rápida de esas empresas a la vida ordinaria y, por tanto, de los trabajadores que están en ERTEs a las empresas, que nos preocupa y que queremos intentar por lo menos poder evaluar durante el mes de agosto estas situaciones. Eso afecta de manera muy particular pues, a las Islas Canarias y a algunos otros lugares de nuestro país. No hay una sola cuestión. Y además yo creo que en el momento en el que están las negociaciones, lo que va a ayudar a que podamos llegar a un acuerdo es una cierta discreción y el compromiso, desde luego, de las organizaciones sindicales, en particular de la UGT, de que la gente puede tener la tranquilidad de que esto lo vamos a llevar adelante con un acuerdo, porque lo contrario no tiene ningún sentido.
y además creo que nos dejaría muy mal lugar tanto a las organizaciones empresariales como a las sindicales como al propio gobierno. Una última pregunta, señor Álvarez. Han pasado ya 4 meses desde que empezamos con toda esta historia, con toda esta pandemia. Todavía hay gente que dice que no ha cobrado los ERTE. Yo no sé si desde UGT tienen algunos datos sobre personas que aún no han cobrado y algunas causas, alguna explicación de la Administración. Bueno, efectivamente, nosotros hace 2 semanas pusimos en marcha un servicio específico desde nuestra página web para que las personas que no hubieran cobrado el ERTE pudieran rellenar un formulario y pasar la reclamación al gobierno, y en muy pocos días hemos pasado de las 20.000 reclamaciones. Eso quiere decir que hay mucha gente que no ha cobrado los ERTEs. Las razones son múltiples, desde errores a la hora de pasar los datos por parte del SEPE, sobre todo en DNI, cuentas corrientes, hasta errores por parte de las empresas, que son las encargadas de escribir, de poner todos los datos de los trabajadores en los ERTEs. En todo caso, lo que también es verdad es que la Administración española ha tenido un colapso. Hemos tenido una situación absolutamente atípica, con muy pocos trabajadores y con un trabajo que yo quiero destacar, tanto de los trabajadores del SEPE como de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, o los propios del ICS ahora con el mínimo vital, extraordinariamente profesional. En el SEPE hay muchas trabajadoras y trabajadores que se han pasado los fines de semana trabajando desde su casa para que se pudiera cobrar. Pero hay problemas y tenemos que buscar los mecanismos para que esos problemas se puedan solventar. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por habernos acompañado en la noche. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.